Familia, siempre hablamos de la importancia que tiene eso de marcarse objetivos y qué chulo está en el calendario que tú tengas un objetivo y cómo te ayuda eso a mantenerte conectado con cualquier cosa que estés haciendo, bien sea en tu profesión, en tu rendimiento, en cuanto al entrenamiento. Y nosotros en el calendario tenemos como varios momentos en los que fomentamos eso. Ahora casualmente tenemos dentro de menos de un mes o algo así, un evento que hemos organizado llamado Full Fitness League, que son equipos de 4, 2 chicas, 2 chicos, y la verdad que está la gente como súper motivada. Y eso lo que hace a la gente es precisamente eso, estar conectada, ¿no? Luego vienen otros tipos de objetivos, que son aquellos retos más personales. Aquella persona que quiere conseguir su primer handstand push-up, aquella persona que quiere conseguir su primera dominada, su primer muscle up, o la barrera de los 100 en un movimiento, por ejemplo, como un levantamiento olímpico, que puede ser aquellos ansiados 100 en un snatch, como tú lo viviste en su momento, y me gustaría también que contaras un poquito tu proceso, por supuesto. Y esa persona que a lo mejor ya tiene 2 años entrenando, que algunos WODs los puede hacer conforme están prescritos en RX o conforme lo hemos planificado en la pizarra. Sin embargo, esa barrera de los 100 en un clean and jerk todavía no la ha vencido. Sin embargo, bueno, que sí que tiene la fuerza como para hacerlo, pero que a lo mejor no tiene la mecánica suficiente. O cualquier otra situación. Es decir, porque una de las cosas es, primero, qué objetivo me marco. Y segundo, esa parte de la individualización. Es decir, mis necesidades probablemente sean diferentes a las tuyas, teniendo los dos el mismo objetivo. Porque a lo mejor tú que tienes unas necesidades que cubrir, yo qué sé, simplemente en aspectos más técnicos o en la mecánica de ejecución del movimiento, o pues que tengas otras necesidades, ¿no? Y por una parte me gusta que la gente se marque objetivos porque creo que es súper interesante. Sin embargo, yo lo que primero diría es compártenos ese objetivo, compártenoslo para nosotros realmente guiarte en esa lucha o en esa pelea o en esa planificación para llegar a cumplirlo, ¿no? Precisamente porque tus necesidades pueden ser distintas y es verdad que nosotros en el día a día de clases tenemos la certeza, no porque lo digamos nosotros, sino porque esto es así, que la gente progresa. Cuando tú tienes un objetivo muy concreto, como por ejemplo este que acabo de mencionar último, puede que tomes decisiones, si no lo has, digamos, consultado bien con tu equipo de entrenadores o con tu equipo más íntimo de confianza, que tomes decisiones que luego tengan impacto, digamos, negativo en tu fitness, así porque te estés perdiendo de otras partes que también son importantes. Entonces hay que marcarse objetivos y también con unas expectativas correctas, que también hemos hablado de las expectativas, que también creo que es importante, ¿no? Entonces me gustaría saber tu opinión un poquito en cuanto a esa diferenciación o individualización según un objetivo concreto, como podría ser esos ansiados 100 en un clean and jerk, por ejemplo. ¿Qué podrías decirle tú a una persona que tenga esa necesidad, o a lo mejor dibujando un poco el perfil de esa persona, porque atinaríamos mejor si lo hacemos? Y ¿cómo viviste tú un poco ese proceso tuyo o cómo vives tú ese proceso interno mental tuyo cuando te marcas un objetivo, como por ejemplo el de tu snatch en aquel momento? Pues el hecho de conseguir una marca en concreto está muy guay, puede jugar un poco en tu contra cuando el motivo viene desde un poco como el ego, por así decirlo. Es decir, cuando yo estaba persiguiendo los 100 de Snatch, llegaron los 100 y luego me apetecía tener un poco más, pero me calmé bastante porque era como que ya tenía los 100, ¿no? Como que ya le haces el check a la cajita y listo. Cuando igual subí un poquito más, ya empezaba a pensar en decir, bueno, el hecho de yo subir 5 kilos o 2,5 kilos más a mi snatch ahora mismo implica que yo dedique mucho más tiempo a practicar ese snatch, porque ya estoy cerca de mi umbral. Significa que voy a tener que asistir a más clases de halterofilia, que voy a tener que poner un foco especial. Si hay un WOD con snatch, igual necesito ir más fresco al snatch para poder levantar más, para que no me quite la parte de fuerza, o por así decirlo. Y
y realmente llega un momento en el que no tenía mucho sentido porque no era, o sea, no voy a competir ni ganar dinero por esos 2,5 kilos extra de snatch. Y me estaba perdiendo, como tú dices, unos beneficios de entrenar cuando me apetece otras clases y no tener tanto foco en haltero, que a lo mejor no me apetecía entrenar no sé cuántas horas haltero a la semana, sino simplemente me apetecía marcar 2,5 kilos más en esos 100, ¿no? Entonces, claro, Sí, que a veces es como una barrera también más psicológica, ¿no? es como súper, decir, exactamente. De hecho, y muchas veces es casi miedo. Es como el potencial lo tienes, 100%. Tienes también la fuerza de microscopio para lograrlo. Y muchas veces simplemente es que se te mete ese número en la cabeza y es una amenaza más de verlo en la barra que otra cosa, ¿no? Incluso yo lo que sentí es que empezaron a aparecer más kilos después de los de 100 cuando ya dejé de obsesionarme con el 100. cuando habías roto esa Claro, de barrera. 95 a 100 me costó un montón porque lo tenía en la cabeza de 100, 100, 100, 100, 100 y cada vez que aparecía 100 en la barra era como de... Se me venía mucho en la cabeza. Y a partir de 100 ya fue como... y de repente empecé a subir kilos y como sorpresa. Y esa sorpresa fue muy agradable, pero por el hecho de que no tenía el foco de tal forma que me estaba amenazando, ni el mensaje era de si no llego a esto es que estoy estancado, porque no lo era. Realmente había muchas cosas ahí entre medias que se interponían entre subir kilos. Pero la realidad es que cuando tú tienes un objetivo en concreto, tienes que pensar también el por qué quieres ese objetivo. El que te apetezca tener ese objetivo está muy bien, es decir, es un objetivo súper lícito. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia entre tener 2,5 kilos más de snatch o no, o de clean o no, frente al esfuerzo que me va a conseguir o me va a repercutir el conseguirlo? Porque la realidad es que de 95 a 100 me concentré más en haltero, ¿no? Ujú. Incrementé la parte de práctica de snatch. Conseguí los 100. Olvidé completamente, o sea, ya no me dediqué al snatch, sin embargo, seguí subiendo pesos. Claro. Y entonces es cuando dices, mierda, es que hay muchas otras cosas. Y la realidad es que todo lo que hacemos en full tiene transferencia a otras cosas. De hecho, la primera vez que saqué más de 100 de snatch, llevaba 6 meses sin practicar ningún tipo de snatch. Pero hacía clean, hacía jerk, hacía mancuerna, hacía snatch, hacía burpees, hacía saltos al cajón, que todo rema a que tu cuerpo se ponga fuerte para levantar el movimiento a pesar de que no hayas tenido tanta exposición. Ahora, si yo quisiera ser un profesional de snatch y sacar 150 kilos de snatch, por supuesto, tengo que practicar más snatch. Pero Claro. porque mi objetivo es muy heavy porque voy a ganar dinero. Pero si mi objetivo es estar fuerte, global y además tener un buen snatch o unos kilos de snatch, realmente no me hacía tanto... Es lo que yo comprobé. Otra cosa es lo que quiera pensar una persona en concreto. Pero lo que yo comprobé es que seguí subiendo snatch sin practicar snatch. Me gusta eso porque realmente me siento, o sea, me ubiqué en el tiempo y recuerdo haber encontrado algunos RMs después de un viaje que tuve un tiempo fuera sin hacer CrossFit y sin exposición a esos movimientos concretos. De hecho, uno de los movimientos que me sorprendió en unos días de estos, en nuestro día a día de clases, que llevaba tiempo sin una exposición digamos, a medirme, o sea, no Eso sin es. exposición al movimiento, más sí a medirme, a ver cómo estaba yo respecto a eso, fue el peso muerto. O sea, que subí en aquel momento, creo que si no me equivoco, fueron 185 kilos que pude levantar y que yo llevaba mucho tiempo sin fijarme en eso, incluso sin una exposición constante a ese movimiento, ¿no? Entonces, me gusta esa parte de la transferencia que tienen esas otras partes. Y por el contrario, también he visto personas que se han marcado objetivos concretos, y ahora hablando, siguiendo la línea de los levantamientos olímpicos, porque es algo como muy fácil de medir, porque siempre hablamos de la diferencia de cómo medir esos progresos en gimnasia, que también tienen como su dificultad para medir, pero que existen. De personas que se han dedicado única y exclusivamente a levantar peso, levantar peso, levantar peso. Todos los días han cambiado, digamos, su planificación, el poder entrenar con sus colegas en el ambiente del día a día de clases. Incluso en algunos casos viví personas cercanas que hacían una sesión o hacían otra. Y sí que es verdad que, lógicamente, en esos marcadores mejoraron, pero en otros muchos, que es lo que nosotros queremos y nos dedicamos, que es que la gente tenga digamos, un progreso en su fitness completo, evidentemente esos marcadores fueron hacia abajo, incluso en aspectos de la gimnasia, que aquellas personas que estoy hablando yo concretamente, que lo recuerdo perfectamente, eran buenas en gimnasia, o sea, no era una debilidad para ellos en concreto. Entonces,
Mola lo de tener ese objetivo, dale atención, o sea, escucha a tu entrenador que te puede guiar, lo de irte a una clase, por ejemplo, de halterofilia, no saltártela a la semana. De hecho, nuestras clases ahora en la planificación intentamos hacer bloques de 4 semanas y hay como, puedes ver esa evolución de forma continua porque llevas 4 semanas haciéndola. Si por lo que sea te saltaste una, a veces le decimos a las personas, bueno, intenta hacerla por free en un momento dado que no intervenga con la dinámica de las clases, o incluso, aunque se hayan saltado una porque no le vino bien ese día concreto, ven cómo ha servido. Y a nosotros como entrenadores, que lo hemos comentado nosotros internamente, que vemos un perfil, a mí me ha pasado empezar con una semana con un grupo, repetir la semana siguiente, repetir la otra y por lo que sea, por algún cambio interno, no coincidir con ese grupo. Me ha pasado en los dos sentidos y que venga a lo mejor Astrid y dé la clase ella y me diga, wow, he visto a Javi y madre mía. Y ella, digamos que se perdió ese proceso, o sea, cómo tiene un impacto, ¿no? Pero el cómo también, el hecho de quitarle atención también ayuda porque hay un aspecto ahí de un freno también mental que te estás como, quiero hacer esto y al final a mí me ha pasado también en la dinámica de clase. Esto ya es una anécdota real que me pasó recientemente. Tenemos un WOD que eran 100 thrusters, ¿lo recuerdas? Sí. Y cada minuto teníamos que hacer 5 burpees. Empezamos creo que con los burpees, no recuerdo muy bien. O empezábamos con los thrusters. No recuerdo ahora. Vale, creo que empezábamos con los burpees. ¿No? O sea, 3, 2, 1, go, 5 burpees y empezabas a sumar thrusters. No me acuerdo si era así o Sí, lo sí, hacía. sí. Vale. No En definitiva, tu meta era llegar a 100. Claro, ese día concreto, en la dinámica de clases, tuve algunos grupetes algunos chicos concretamente que me pidieron que ellos querían mejorar en el thruster en aquel momento, pero claro, decidieron utilizar una carga muy elevada. Yo lo negocié con ellos, ¿vale? Les di la oportunidad a que se equivocaran, sabiendo que se iban a equivocar, simplemente por demostrarles, porque ellos querían mejorar en ese movimiento concreto. Sin embargo, yo sabiendo que se iban a equivocar, les di la oportunidad para que se dieran cuenta. ¿Y qué pasó? Que se pasaron el WOD haciendo burpees, porque cuando se enfrentaban a la barra no la podían levantar. Vas a mejorar vas a mejorar tu marcador haciendo todo ese WOD solo burpees o haciendo thruster si es lo que quieres mejorar. Entonces, déjate guiar por nosotros, déjate llevar, escúchanos, mira por dónde quieres ir y nosotros seguramente te vamos a ayudar conociendo tu perfil, que es una de las cosas que primero hacemos a la hora de tomar decisiones, viéndote en el día a día, la evolución que estás haciendo, si sigues demostrando que vas mejorando, quédate también con eso, Claro. que no te prime la obsesión de ir a un número concreto, ¿no? Es que hay una parte chula que yo he estado observando durante todos estos años y es que yo me he encontrado 1000 perfiles que son más fuertes que yo. 1000 perfiles. Y actualmente en el box, por supuesto. Fuerza de esa persona que dice que tiene fuerza física natural, que tiene fuerza. Y sin embargo la gente sigue creyendo que nosotros estamos fuertes, ¿no? Como entrenadores, porque también, bueno, porque nos ven, etc. Pero yo sé de 1000 personas que son más fuertes que yo. Sin embargo, no pueden hacer las cosas que hacemos nosotros solo por el hecho de que nosotros nos movemos mejor, hay una mejor calidad de movimiento y a lo mejor hemos tenido más constancia. Al final llevamos más años haciéndolo, con lo cual más tiempo conociéndonos, conociendo el movimiento y conociendo el cuerpo. Y a lo mejor yo soy capaz de levantar más peso que una persona que sé que me revienta a nivel de fuerza física y potencial físico, ¿no? Y eso es gracioso porque realmente esa persona es posible que no pueda llegar a levantar los mismos kilos que yo si no tiene constancia en general en el fitness. Y lo que tú has dicho es muy guay, que es que no haya tenido exposición a un movimiento. Lo he seguido teniendo, solo que no ha sido mi principal foco de lunes, martes, miércoles, jueves. Sin embargo, lo he ido tocando y cómo eso ha ido sumando a otros movimientos para construir ese objetivo. Lo que pasa es que, y esto yo creo que es la guinda del pastel, en lugar de quererlo mañana, que es lo que la mayoría de gente quiere, quiero 100 de snatch mañana. Nosotros lo hemos logrado en 6 meses, 7 meses, 1 año, 2 años, 3 meses. Y lo que has hecho durante el proceso no es sufrir porque no tienes 100 kilos de snatch, sino disfrutar que te cagas y cuando llegan los 100 kilos de snatch es como de
brutal. Y he Claro. llegado a 100 kilos de snatch, ¿no? Claro, y si llegan en un heavy day, que lo que tenemos nosotros es celebración máxima, y si llegan en algunos de estos eventos, que también los vemos, Exacto. más todavía, ¿no? Al final, soy fiel creyente del proceso, me encanta que menciones esa palabra, porque cada vez intento mencionarlo más en mi día a día de clase. El proceso, esto es el proceso, y disfrútalo, que está muy bien. Y la vida en general muchas veces nos premia por un resultado concretamente, y yo soy fiel creyente a que hay que premiar más el intento, el proceso, la constancia, y la constancia es lo que realmente te lleva a un resultado, más que el foco concretamente. Es decir, la constancia, y lo comentábamos justamente antes, porque antes de hablar de este tema, siempre tenemos como una charla Sí. previa de, mira, ¿qué vamos a hablar? Sí. Me parece interesante. Entonces decíamos, bueno, una de las cosas que aquí compartimos en el equipo de entrenadores es que no hemos ido como con una cosa concretamente, un objetivo. Lo que sí que hemos mantenido es la constancia en el entrenamiento. Claro, evidentemente con algún parón por alguna situación. Cuando yo fui papi, o tú con tu mudanza y con tus movidas y no sé qué. Yo qué sé, Astrid con sus historias, y cada uno de nosotros con nuestras historias personales, pero sí que hemos sido constantes en general. Y eso al final es que se nota. Es más, yo por ejemplo hoy acabo de hacer el WOD contigo en la clase, llevo toda la semana que no había entrenado porque había estado malito y demás, y realmente pensé que me iba a sentir peor de lo que me sentí. Y creo que al haberme sentido, no me sentí perfecto, por decirlo así, pero me sentí bien, va un poco con eso, va un poco con la constancia, que en la constancia no es una semana me meto fuego y luego ya tal, sino eso, ese granito de arena todo el rato en esa mochila de nuestra salud, en definitiva. Eso es. Entonces, bueno, expectativas correctas, objetivos están muy bien, comunicación con nosotros para orientarle, y sobre todo creer más en la constancia, más que en pelear, como tú bien has dicho, por ponerme la bandera de los 100, o por Exacto. el ego mismo, que a veces Yo no me pasa, acuerdo ¿no? ya de los 100. O sea, me quiero decir, a nadie le importó. Exacto. O sea, quiero decir, salvo yo, y fue que está muy bien, insisto, lo de los objetivos, y está chulísimo perseguirlos, pero no ha aportado nada más en mi vida tener 100 o 95 o 120. Sin embargo, sigo pudiendo hacer snatch con 30 kilos en un WOD, y estoy feliz por eso, ¿no? Entonces, por si ayuda a alguien. Está claro. Nada, planteate objetivos, Por está muy supuesto. bien, coméntalos con nosotros para ayudarte. Cualquier cosa en la que te podamos ayudar, con algún deber, con alguna cosa en general, o con una asesoría de cómo elegir mejor tu semana, por supuesto que cuentas con nosotros. En ese caso, la exposición a lo que hacemos nosotros en el día de hoy aquí tiene transferencia no solo 100%. evidentemente a otros movimientos que a priori pensamos que no, sino también en nuestros aspectos de si practicas otro deporte, en tu vida, en tu salud en general. Así que no te creas que solo vas a mejorar un determinado movimiento. ¿Cuántas veces le hemos dicho lo de, por ejemplo, la carrera? Tú puedes, o sea, no solo es correr, sino exponte a otras digamos, dinámicas de entrenamiento que te van a permitir también afrontar mejor una carrera. Es decir, bueno, luego hay matices, por supuesto, como pero hemos que dicho. ayuda, por supuesto. Eso es. No sé si quieres aportar algo. De más Messi y Jordi.